Vamos a iniciar el estudio de hoy. Hemos estado hablando sobre la cruz. Hemos hablado que la cruz es más que un símbolo que las personas luego usan, ¿no? En algún collar o imagen. Y que es más que nada más ver un símbolo que para hoy en día mucha gente en el mundo significa pues el grupo cristiano. Hemos hablado que decir la cruz es algo más que una palabra, tiene que ver con la salvación, ¿no? Con nuestra salvación, con un estado espiritual, con una actitud, con al menos esas tres cosas que tiene que ver con nosotros. Hemos estado platicando acerca de la cruz, ¿no? Una actitud que ya más tarde comprenderemos que uno debe de tener, ¿no? Para ciertas cosas, un estado espiritual importante y tiene que ver sobre todo con nuestra salvación. Déjeme presentarle la primera imagen. Esta imagen me la envió una hermana que no no pudo estar hoy igual por todo lo que quizá representan las gripes o eso. Pero me envió muy temprano esa frase. Dice: la cruz fue el púlpito en el cual Jesús predicó su amor al mundo. La cita tal vez no es exactamente del señor Tozer, que es un teólogo muy reconocido, que ha escrito buenos libros acerca de los atributos de Dios. Ha escrito muy buenos libros ese señor, y pone esta frase y se me hace profunda y para meditarla, ¿no? La cruz fue el púlpito en el cual Jesús predicó su amor al mundo. Qué diferente púlpito, ¿no? Y ojalá muchos, y me incluyo también, entendiéramos lo que significa, ¿no? Predicar el amor de Cristo. Él no lo hizo solo con palabras, lo hizo con un hecho real, ¿no? Y verídico. El día de hoy, con el favor de Dios, siguiente, vamos a ver el tema la crucifixión de Cristo. Tiene que ver con la cruz, tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con, pues, con todo lo que somos, y vamos a estudiar ese tema. Vamos a pedir su ayuda a Dios, que Él sea el que hable a nuestros corazones. Cuando digo corazones es que trabaje en nuestros pensamientos, en lo hondo de nuestra conciencia y voluntad. Padre, necesitamos que tú seas el que nos hable, el que nos dé a conocer las verdades de la Escritura. ¿Cuántas películas, Señor, quizá y obras se han visto acerca de Jesús y su crucifixión? ¿Cuántas veces quizá la gente ha visto un escenario similar en este México, en esta ciudad, y sin embargo aún no ha podido entender lo más importante de la cruz, Señor? Hoy háblanos tú, sea tu Espíritu Santo moviéndose con libertad en nuestros corazones y pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero decirle algo. ¿Sabe por qué podemos decir al final, también nosotros podemos decir en el nombre de Jesús? Amén. Y que así sea. Bueno, porque Jesús fue a la cruz. Nada más por eso. Sin eso, sin esa ese pago, eso que hizo Jesús ahí, no tendríamos ningún derecho ni nada de orarle a Dios, ¿sabe? Y de decirle: Señor, te pido esto. Y lo hacemos y finalizamos, no porque sea un rezo así, debe de ser siempre, no, entendiendo una cosa, porque a través de Él, solamente a través de Jesús y lo que hizo en la cruz, tenemos ese derecho. Si no, no podríamos decir nada. Qué valor tan grande, ¿no? Y si hoy podemos orar,
y Dios nos puede contestar algo, es por lo que hizo Cristo en la cruz. Muy bien, vamos a ver un texto que está en Isaías. Dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando el profeta Isaías, y está hablando unos 700 años antes de que Cristo viniera al mundo. Imagínense, 700 años antes. Es enorme la cantidad de tiempo, y está diciendo estas palabras sobre Jesús. Vamos a ir entendiendo eso. Está hablando de él, está hablando palabras muy profundas que la verdad no son luego tan fácil de entender. A mí me bendijo mucho tratar de analizar esos dos textos, porque pues uno va a la escritura, ya lo había leído, lo vuelves a leer, investigas más, ves más de aquí, ves más allá, y empiezas a encontrar más verdades y cosas más profundas de ese texto, ¿no? Que se escribió 700 años de que Jesús naciera, pero ahí había una gran verdad. Déjeme empezar hablando del versículo 4, donde dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Muy bien, yo quiero decirle que algunas personas leen esta porción de la escritura y piensan que los cristianos nunca se van a enfermar. Así lo leen. O sea, dicen: mira, pues como Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, entonces jamás nos vamos a enfermar. Y algunas personas piensan así. Tan fuerte es que llega el momento en que si ven a alguien enfermo, algunos hasta señalan y dicen: ni ha de ser cristiano, mira cómo le está yendo, Dios lo está castigando. Y no es así. Ese texto no quiere decir eso. Otros piensan que sí se enferman, pero que van a sanar muy rápido, porque como leen y dicen: bueno, Cristo ya llevó nuestras enfermedades, entonces dicen: pues ya, hay que rogarle, Él ya pagó en la cruz, entonces Él se va a llevar toda nuestra enfermedad. Y pasa el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y nada más uno no sana, y entonces empiezan las dudas: ¿seré que no soy cristiano? ¿O seré que esa persona que tiene una enfermedad crónica y se ve que avanza no es cristiana? Y pues no, eso no quiere decir ese texto. Pero si lo leemos así, pues nos puede dar esa impresión, ¿no? Otros piensan y dicen: no, bueno, si oran por mí, entonces voy a sanar. Porque a lo mejor yo he orado, pero voy entonces a pedir que la iglesia o los ministros de la iglesia oren por mí, y como Cristo ya se llevó nuestras enfermedades, entonces pues ya voy a sanar. Algunos otros piensan así. Pues déjeme decirle que no, porque nosotros podemos orar por usted y pedirle a Dios que lo sane, pero si no está en la voluntad de Dios sanarle, pues no sanará. No va a pasar nada. Otros dirán: bueno, es que debo encontrar una persona que tenga el don de sanación, que es bíblico, que sí es bíblico, que hay personas que tienen ese don del Espíritu, un don especial donde oran y sanan, pero no sanan todas las personas por las que oran. Y para empezar, no oran por todos, sino por aquellos que Dios les indica: por este ora, voy a hacer algo, voy a glorificarme. Entonces, tampoco, pues uno tiene que esperar a decir hasta que aparezca alguien que ore por mí y sane, entonces ahora sí se va a cumplir ese texto. Pues no es así, no es lo que quiere decir ese texto ahí. Hoy en día se han hecho hasta campañas de sanidades en muchos lugares. Campañas de sanidades, milagros y prodigios,
donde en lugar de escuchar el evangelio, la gente se acerca a recibir una sanidad. Y lo usan y van a esas campañas grandes con ese texto, porque dicen, como Cristo ya llevó todas nuestras enfermedades, voy a ir a esa campaña. Yo soy testigo de una vez, no fui, pero tengo familiares que han ido, por ejemplo, al Estadio Azteca y lo han llenado a reventar, y ahí van, según evangelistas, y oran por toda la gente. Imagínense toda la gente que cabe en el Estadio Azteca, y oran por toda esa gente, y dicen que hay gente que sana y hay otra gente que no alcanza un buen lugar para que alcance la bendición y entonces no sanó. Hay de todo. En especial los familiares que fueron a ese lugar me dijeron, híjole, me quedé a una distancia de que la bendición cayera y no pude sanar una dolencia que tenía en las rodillas y no se cumplió. Y le preguntábamos, ¿y qué más habló? ¿Qué les habló de Cristo? Pues era campaña de sanidad y milagro. Bueno, hoy en día eso pasa, ¿sabe? Porque se toma un texto como este tan profundo que quiere decir otra cosa y se toma pues para aprovecharse de la gente. Y aquellos que terminan pues a lo mejor sí sintiéndose bien, sanando, sintiéndose mejor, no voy a negar que llega a ocurrir cosas así, la gente pues en gratitud da dinero, ¿no? Y mucho dinero, y más dinero, y la entrada al estadio no es gratis, a veces hay más dinero, y mucho dinero se mueve ahí. Qué tremendo, ¿no? Los milagros, amigo, hermano, sí existen, pero Dios sigue teniendo el poder, y Dios sigue teniendo el poder para hacer milagros. Aquí el punto es que Dios va a hacerlo de acuerdo a su voluntad, no sobre todas las personas, ni por ser cristiano va a sanarnos de todo, ni por decir, Señor, pero si tú ya te llevaste todas mis enfermedades. No va a hacer eso, porque eso no es lo que quiso decir Jesús. Y a veces vas a encontrarte cristianos enfermos, como por ejemplo el profeta Eliseo, que murió de hecho de una enfermedad, y que hizo el doble de milagros que hizo el profeta Elías, y que tenía una doble unción y porción del Espíritu, y sin embargo muere de una enfermedad. O como Timoteo, un pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no?, que le recomendaba a Pablo algo para su dolencia, dolor. ¿Por qué no lo sanaban? ¿Por qué no oraban por él y listo? Bueno, a veces no es la voluntad de Dios sanarnos, y a veces Dios tiene un propósito más grande con esa enfermedad que tenemos. Muy bien, pero entonces, ¿qué quiere enseñar la Escritura con este pasaje? ¿Qué es lo que realmente quiere decir cuando el profeta Isaías, 700 años antes, abre esta verdad tan enorme, ¿no?, y tan profunda? Y el mismo, y esta verdad la podemos encontrar en los evangelios. Mira, Mateo 8, versículo 14 al 17 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Verso 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y verso 17, y ahí es donde Mateo aplica este versículo, y como que nos da la luz, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿qué quiere decir Mateo? Mateo está aplicando este pasaje de Isaías al ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesús en vida y no por su muerte. O sea, ese versículo que sí va a tener que más adelante que ver con la muerte de Jesús y la cruz,
lo primero que hace es presentarte que Él en vida hacía un ministerio muy importante, un ministerio que tiene que ver con la enfermedad y el dolor. Y es por ahí donde Dios nos va a alumbrar mucho. Lo que creo que hoy Dios quiere hablarnos fuerte es acerca del dolor, en una cantidad de cosas que tanto el dolor físico como el dolor emocional, mental, el que experimentamos como seres humanos. Y entonces aquí lo que está diciendo es, siguiente, si tomamos otra vez el pasaje, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, Él vino a hacer un ministerio de sanidad y cargó con el dolor en vida, cargó con el dolor de mucha gente. Jesús no era nada más, déjeme decirle que Jesús no era así como, a ver tú, pasa, ¿de qué estás enfermo? Ok, ya, el que sigue, ya. No fue así Jesús, no fue, ni siquiera dijo, ahí va toda la unción, ya se sanaron. No fue así Jesús. Cuando aquí el profeta está diciendo, Él llevó nuestras dolencias, habla de que era tan especial Jesús que cuando se acercaba una persona con un dolor, Él se identificaba. O sea, Él no agarró y dijo, ¿de qué estás enfermo? Ya te sano, el que sigue, los que siguen. No. Y tú lo puedes ver reflejado en los evangelios, cómo se identificó con el dolor de una viuda que había perdido a su único hijo, cómo se identificó con el dolor de otras personas que habían perdido seres, o con el dolor de un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado o en una situación mental difícil. Y así era Jesús. Y cuando el leproso aquel se acerca y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, creo que Jesús dijo en su respuesta donde dice, quiero, sé limpio, iba algo más. Estaba cargando con el dolor de esa persona. Podía identificarse con el dolor de esa persona. Podía decir, yo siento lo que tú sientes. Quiero, sé limpio. Cuando descargaron un paralítico, no era nada más sanar por sanar. De verdad, como dice el profeta, ciertamente Él llevó, ¿no? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Pero estoy hablando de esa condición en vida de Jesús. Cargó con ese dolor, se identificó con la gente. Y hablo de todos los dolores que puede el ser humano experimentar, físicos, emocionales, mentales, de ausencia, todos, psicológicos, de estrés, de ansiedad. Se podía identificar. No sé si tú has experimentado eso, cuando traes un dolor grande y sientes que alguien te entiende en ese dolor. Y empieza como algo adentro a sentir como que, me siento mejor. Ya lo he dicho en otras ocasiones, como cuando vas al médico y el médico se identifica contigo al revisarte, ¿no? Es más, entre más revisión hace el médico en tu vida, sientes que te atendió mejor y que sales más restaurado, ¿no? Tal vez es algo mental y emocional, pero así pasa. Vas al médico y te examina, y te examina acá, los oídos, la presión, signos vitales, te pregunta, y entre más arma mejor tu expediente, sientes que le va a atinar a la mejor respuesta. Pero ¿qué está haciendo él? Aparte de hacer una labor médica y científica, está identificándose con tu dolor. Eso hizo Jesús. Y eso es lo que está diciendo el profeta ahí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y luego dice algo que saca un giro, dice, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Es decir, a pesar de que él llevó un ministerio de sanidad en vida, que cargó con tantos males y dolores y con mucho dolor de todo su pueblo, dice el profeta, nosotros lo tuvimos por pecador. Entonces, Isaías abre este pasaje como en una apertura impresionante. Dice, mira, este hombre que en vida va a cargar con el dolor de mucha gente, la va a sanar, se va a identificar con ella, lo van a tener de repente por pecador al ver cómo va a morir. Qué impresionante. Déjame ponerte otra traducción de esta última parte nada más. Ve lo que dice esta otra traducción. Y pensamos que sus dificultades era un castigo de Dios. Esa cruz, ¿no? Un castigo por sus propios pecados. Entonces, como que para Isaías, voy a empezar a parafrasear todo este versículo, ¿no? Era así como, va a haber un hombre que va a caminar entre nosotros, va a traer un ministerio de sanidad que va a identificarse con el dolor de mucha gente y va a cargar con él, los va a sanar y va a absorber también toda la emoción de todo su dolor. Pero ese hombre tan piadoso, le va a pasar algo que lo vamos a tomar por pecador. Ese hombre misericordioso, ese hombre que no podría describir con exactitud su bondad y ¿quién puede cargar con tanto dolor y luego terminar castigado como un pecador? Así abre este episodio Isaías. Qué hermoso, ¿no? Como que para él era inexplicable lo que va a suceder. O sea, no lo puedo entender. Misericordia por un lado y castigo por otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Siguiente. Ahí traté de parafrasear este versículo. Un hombre tan bueno, tan misericordioso, que hizo tanto bien, que cargó con tanto dolor, con el dolor de todos nosotros, lo tuvimos por pecador al recibir tal castigo en la cruz. Y suena contradictorio. Suena contradictorio. Y luego viene Isaías en el verso 5 y dice, mas él, y como que ahí aclara todo, ¿no? Se va a aclarar todo en el versículo 5. Esa contradicción de un hombre tan bueno y que cargó con dolor y que fue considerado un pecador, se aclara en el verso 5. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Esa es la explicación. Y va a decir más Isaías, pero ahí encuentra en él la primera respuesta de por qué ese hombre tuvo que cargar con todo ese dolor de la gente y terminar crucificado y castigado de lo peor. Y el verso 5 lo explica, porque iba a ser herido no por lo que hizo, sino por nuestras rebeliones. Qué asombroso está diciendo Isaías. Déjeme decirle esto que dice Isaías de otra manera. Y sí está en el libro de Lucas, dice versículo 24, verso 17, dice, va Jesús y hay dos hombres, dos personas caminando a Emaús y se acerca a ellos. Jesús ya había resucitado en ese momento y se acerca, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra. Y yo ahí agregaría,
esto que está hablando el profeta Isaías, poderoso en obra, cargó con el dolor de todos nosotros. ¿Y qué dice? Y de todo el pueblo, así, y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y verso 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Ves? Esa consternación que traían esos dos hombres a Emaús era lo que presentaba Isaías en el primer versículo. ¿Cómo puede ser que este hombre que hizo una obra de profeta, una grande obra, cargó con el dolor de la gente, sanó a muchos, cargó con el dolor de la viuda, le ayudó, la comprendió, porque no solo le resucitó al hijo, sino la pudo entender como nadie te ha entendido en el medio del dolor? Lo crucifican. No lo podemos entender. ¿Qué pasa? Verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Hasta ahí, toda esa situación lo que narra es la parte A del versículo 3 de Isaías. La parte A. No puedo entender tal magnitud, un hombre que carga con el dolor, termina crucificado. Y entonces en Lucas 24, son los versículos cuando le responde Jesús, es como saltarse al versículo 5 de Isaías. Mira lo que dice el verso 25, dice, entonces él, Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, entre ellos Isaías. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué impresionante. Jesús mismo les dijo, oh, ¿no leyeron el versículo 5? ¿No lo leyeron? Permítanme. Mira lo que dice Isaías. Ve cómo dice que ciertamente iba a haber un profeta que cargaba con el dolor y sí, lo entendemos. Y mira cómo lo tuvieron por azotado. Sí, eso vimos en Jesús de Nazaret. Y mira lo que dice el verso 5. Lo que dice es, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué? ¿Te imaginas a esos de Emaús? ¿Qué? Entonces el Cristo tenía que padecer estas cosas. Así es. Qué plática más impresionante. Y abriendo estas verdades, ¿no? En dos versículos, verso 5. Mas Él fue herido. Y comprendieron, así tenía que suceder. Y dice que desde Moisés y pasando por todos los profetas, así tenía que ser. Qué hermoso. Dice otra vez el verso 5. Mas Él fue herido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí ya en ese verso 5, ya no hablas de una sanación o de ser curado de algo físico, sino de ser curado de todo el daño que el pecado hizo en nuestra vida, de todo el egoísmo y todas las cosas. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y mira, lo primero que quiero decirte en esto es, Él fue voluntariamente herido. Quiere decir que Jesús no lo obligó nadie. A Jesús
el Padre no lo condicionó y le dijo, lo tienes que hacer a fuerza. No, Él voluntariamente dijo. Y Él voluntariamente se preparó y con gozo caminó hasta la cruz. Él voluntariamente lo hizo. Cuando está en el Getsemaní y que ya se acerca el ejército, hay una escena donde hay un soldado llamado Malco que va a detener a Jesús. Entonces Pedro saca su espada y le rebana la oreja. Y Jesús se la pone otra vez. Y ese pasaje te deja ver con mucha claridad algo. Voluntariamente Jesús iba a la cruz. Nadie lo obligó. Guarda tu espada, Pedro. Si yo pudiera, si yo quisiera, ahorita llamo, ¿no?, a 1,000,000 de ángeles y me sacan de esto. Pero guárdala, porque a esto vino el Hijo del Hombre. Para esto vine. Para ti, Pedro. Para Malco también. Para todos. A esto vine. Fue voluntario. Si hoy se abrieran los cielos y volteáramos y pudiéramos ver a Jesús, creo que su rostro te diría desde ahí, lo hice por ti. Te quiero tanto que lo hice por ti. Pensé en ti. Dirás, no, lo hizo por todos. No, amigo. Ve, por eso empecé con cómo Jesús es un Dios personal que cargó con el dolor de cada uno. De cada uno. Y Él mostró eso de manera humana aquí para que pudieras observarlo y creer que no es un Dios de masas o de grupos, sino un Dios personal que de veras apunta a tu rostro y te quiere amar y te entiende y te quiere y conoce tu dolor y conoce todo en ti. Es un Dios así. Cuánto amor tuvo Jesús por nosotros, que tuvo que ejercer, que este amor lo llevó a ejercer un gran dominio propio en muchas circunstancias. ¿Tú no crees que en cada momento, cada paso aquella noche en el Getsemaní, cuando fue llevado, no fue tentado a decir, se acabó, y con levantar la mano aquel que se le sujetaban las olas, el mar y todo, y con que dijera, venid, y todos los ángeles arrasaran con todo el ejército romano? ¿Y sabes qué hizo el Hijo del Hombre? Contuvo su mano atrás todo el tiempo para cargar con tu dolor y con el mío y con el dolor de este mundo. Y cada vez que quizá la mano quería salir, ¿no?, porque tenía toda la autoridad, todo el poder y todo lo necesario para hacerlo, cada vez que quería eso, se acordaba de ti, de mí, decía, si esto lo acabo en este momento, no va a haber oportunidad para ninguno de ellos. Y se contuvo. Te digo eso porque muchos luego dicen, es que no se puede dejar el pecado. No puedo. Y no logro, no tengo dominio propio. Pues mira cuánto te amó Jesús y cuánto dominio propio tuvo que ejercer en cada instante. Cuando lo golpearon, lo azotaron, cada momento era una oportunidad para decir, no tengo por qué pasar esto. Y sin embargo, ejerció el dominio propio por ti. Ni siquiera fue por él, fue por ti y por mí. Ese era Jesús. Nuestro Señor Jesús, ¿sabes?, sufrió, tuvo un sufrimiento físico aquella noche. Creo que de eso se ha hablado mucho, pero quisiera yo hoy como tocar nada más 5 cosas importantes de ese sufrimiento.
Siguiente lámina. Mira, yo quisiera tocar esto, porque como que este texto de Isaías daba un enfoque a la hora de estudiarlo, era como si Dios me dijera otra forma de ver lo que estaba, de cómo cargó Jesús con el dolor. Mira, dice ahí nuestro Señor Jesucristo sufrió 5 clases de heridas conocidas en la ciencia médica. 5 clases de heridas. Creo que hay otras más, no son muchas, pero al menos 5 clases de heridas Él las tuvo. A veces con una de estas nosotros ya no podemos más. Con una de estas que tenemos o este dolor físico que viene, ya no aguantamos. Imagínate, Él tuvo 5 heridas. La primera, dice ahí, por contusión. Y esa es causada por el golpe con un instrumento sin ningún filo. Eso es lo que los médicos llaman una contusión. Es como cuando te golpeas, ¿no? Y el golpe te deja ahí quizá morado, empieza la sangre ahí, porque la piel no se abrió y no salió la sangre. Esa es la contusión. Pues Jesús recibió ese tipo de herida cuando fue golpeado por una caña. Vino la caña y a golpearle en la cabeza. Ahora piensa un poco en eso. No sé si a ti te ha tocado tener contusiones, heridas así, pero Jesús estaba pasando por esa herida, por algo que es lo que describe Isaías. Ese golpe, esos golpes de contusión que recibió Jesús en la cabeza, no debían ser para Él, deberían de ser por nosotros. Cuando tú quizá con tu boca blasfemaste el nombre de Dios, cuando tú con tu boca hablaste mentiras, engañaste, traicionaste, cuando tú con tus ojos miraste lo que no tenías que mirar, odiaste, hablaste mal, transmitiste toda tu amargura, el juez de esta tierra, de este universo, tomó el mazo y dijo una sentencia: es culpable de eso que hizo. Y sí, era justo. Y entonces, si no te la aplicaba alguien, a lo mejor los mismos ángeles iban a agarrar la misma caña y te la tenían que aplicar a ti y darte en la cabeza y en la boca por todo lo que habías hecho, por tu blasfemia a Dios, por tu mentira, por la forma en que le contestaste a Dios un día. Y venía quizá la caña para darte con todo. ¿Y qué pasó? Ahí es donde la justicia se intersecta con la misericordia. Lo detiene Cristo y dice: no se la des a Él, no se la des, dámela a mí. Y vino y Él tuvo que recibir. Cada vez que una de esas cañas y un golpe de contusión venía sobre Cristo, era por todas tus mentiras y todas tus blasfemias y todo lo que decías. Y Él tenía que guardar silencio. Y por tus odios y por tus malos gestos y las veces que miraste a alguien con desprecio, y venía el golpe hacia Él. Ahí empezó pues un dolor, porque no se abría tan fácil la piel, quizá le daban en esta zona o en esta y quizá no se abrió y empezó la contusión. Y a lo mejor le dieron en otras partes del cuerpo por todas aquellas cosas que decidiste hacer. Y ahí estaba Jesús. En ese momento de cada herida se estaba intersectando lo que te he dicho en otros mensajes: la justicia y la misericordia. ¿Qué más pasó Jesús? ¿Qué otro tipo de herida? Las laceraciones. Es una herida que se produce cuando la piel
Cuando un tejido o un músculo se rompe o se abre. Ahí, ahora sí la piel se abre totalmente. Y se produce cuando se golpea con fuerza la piel. ¿Cuándo pasó esa herida en Jesús? En los azotes. Cuando vinieron los azotes. Siguiente. Ahí está el látigo romano. No era como un látigo quizá normal, como quizá uno lo ha revisado en otros momentos. Era pues una cosa hecha de cuero con unas bolitas que tenían plomo ahí. ¿Ves todos esos cordones? En unas zonas tienen plomo para que agarrara mucho vuelo y peso. Y a aplicarlo se azotara fuertemente. Y en las puntas había unos huesos, pedacitos de huesos, astillas, para que cuando cayera en la piel y lo jalara, desgarrara y se hiciera la laceración. Entonces imagínate el golpe, y entonces la piel se abría de una manera tremenda. Se hacía la laceración. ¿Qué más? Siguiente. Al flagelar a Jesús en su sensible piel, cada latigazo arrancaba literalmente los pedazos de su piel, exponiendo la carne viva y brotando abundante sangre. Ya no solo era contusiones que traía, ahora era todas esas laceraciones. Jesús fue atado con cuerdas gruesas y resistentes en las manos por encima de la cabeza. El número de latigazos según la ley hebrea eran 40, pero tenemos que entender que Jesús fue flagelado por los romanos, cuya ley no limitaba ese número. No fueron 40 azotes los que recibió Jesús. Algunos dicen, como ahí, que más de 120 golpes fueron con el flagelo dados por los fuertes verdugos, uno más alto que el otro, diestros en su oficio. No los dio cualquiera, sino el más hábil, el que sabía aplicarlos con mayor ardor y exactitud. Ese los hizo. Puesto uno a cada lado de Jesús, le cubrieron metódicamente de golpes toda la superficie del cuerpo, tórax, abdomen, brazos y piernas, a excepción de la parte del pecho correspondiente al corazón, sin dejar espacio. La única zona que dejaron sin golpear fue esta, pero toda la espalda y piernas, y donde te arde bastante, ahí fue donde mandaron eso. Ahora, la verdad es que tú y yo tendríamos que haber estado ahí. Esa era la sentencia y el justo pago por nuestro pecado. Dice el libro de Proverbios que la vara es para las espaldas del necio. Cada necedad tuya, cada vez que tú has sido un necio y no has querido buscar a Dios y te has resistido y has evadido, cada necedad con tus padres, cada necedad con esas personas de autoridad que tú sabías que tenías que obedecer, cada necedad con Dios, cada vez que Él te ha traído a una reunión como esta y que has salido para hacer tu propia voluntad y que le has dicho con tus hechos, porque a lo mejor con tus palabras dirás, no, nunca he hecho eso, pero con tus hechos has volteado al cielo y le has dicho, no me importas nada, Dios, y te vas y haces tu voluntad. Pues déjame decirte que Jesús tuvo que ir a ese lugar y pagar tus necedades, y puso su espalda para ser lacerada, para que cuando la justicia, porque hoy no estuviéramos aquí, para que la justicia de un Dios santo, justo, por todo lo que habías hecho fuera descargada, se atravesó y se intersectó la misericordia de Dios. Y dijo, no le des a él, dame a mí, dame a mí, dame a mí. Eso, amado amigo, eso es real, eso fue real.
No hay cosa en la historia de este mundo más clara que Jesús fue crucificado. Los historiadores, ateos o no, aceptan eso. No hay algo más real que lo que te estoy describiendo. No son cuentitos ni nada. Fue un hecho real, cierto. Y la Biblia describe que fue el acto por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. Fue la justicia y la misericordia de Dios. Fue decir que tu pecado no podía quedar impune. Los adulterios y codicias y celos y todas las obras de la carne, tus borracheras, tus faltas, no podían quedar. Los abortos y todo lo que has hecho no podía quedar impune. No. Tenía que haber un justo pago, pero la misericordia de Dios se intersectó, se unió en un punto, y ese fue Jesús. Él estaba recibiendo toda la justicia, todo lo que te tocaba a ti, y así podía decir a todo el mundo que Dios es justo y paga lo justo, pero también estaba teniendo misericordia de ti. ¿Qué más? Siguiente, otra herida. Heridas penetrantes, una corona de espinas. Es diferente a la otra de laceración. Es diferente a que te golpeen la piel y se te abra, o te golpeen y te causan contusiones, ¿no? Y se te amorata todo y te inflama, ¿no? Esta es diferente. Y esa fue por la corona de espinas. Siguiente. Ahí está. Dice, después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas y a Jesús le fue colocada sobre su cabeza como emblema irónico de su realeza una corona de espinas. Esa herida penetrante se hace así, con un instrumento que no es exactamente un cuchillo ni nada de eso, pero que penetra ahí la piel. Y puede causar inflamación y causa mucho dolor y causa también infección si se prolonga el tiempo por cómo está. Y todo lo anterior también. No solo era, pues ya quedó abierta la piel, sino todo lo expuesto y todo el ardor que tenía. Y ahora otra herida de diferente manera médicamente. Otra herida ahora. Ahora las espinas. Ahí en la cabeza. Como si Dios hubiera dictado con su mazo, por tu orgullo, por tu soberbia, porque tú te sentías rey en tu casa y nunca me consideraste, porque hiciste tu propia voluntad, porque ignoraste mi palabra, porque hiciste lo que tú quisiste con tu vida. La sentencia es que seas tú tu propio rey. Y Jesús lo detuvo eso y dijo, pónganme a mí la corona, yo la voy a recibir en la cabeza, por cada mal pensamiento, por todo lo que has estado pensando en odio contra otras personas, por todo lo que has pensado morbosamente, toda esa pornografía que has visto, todo lo que has maquinado en tu mente. La sentencia ya está hecha en el cielo. Y Jesús dijo, si creen en mí, que haya una segunda oportunidad, una segunda oportunidad. Todo eso ha pasado. ¿Qué más? Siguiente, otro tipo de herida. Cuarta, la herida provocada por los clavos, una herida de perforación, una herida de perforación.
totalmente así atravesando toda la piel y huesos, tendones. Siguiente. Esta herida provocada por el clavo abarcaría toda gama de dolores descritos: fulgurantes, lacinantes, tenebrantes, contusivos, gravativos, constrictivos, pulsátiles, y todos esos los padeció Jesús. O sea, yo quiero decirte, no sé si tú has tenido dos tipos de heridas así. Vamos en la cuarta. Él recibió de verdad todo tipo de dolor y herida, todo. El profeta Isaías de verdad no se quedó corto cuando ciertamente él cargó con todo el dolor. Él cargó con todo el dolor. Cada dolor seguro le recordaba una cosa: el dolor que tú has provocado por tu pecado. Porque tú y yo provocamos mucho dolor con lo que hemos hecho. Al lastimar a personas, al lastimar a nuestro prójimo, al lastimar a los prójimos más cercanos, todo tu pecado ha provocado un dolor a Dios y al prójimo y ha deshecho. Y el cambio, la misericordia de Dios era: yo lo pago. ¿Te imaginas? Cuando la mano estaba ahí expuesta para ser cruzada por ese clavo de 13 a 18 centímetros, algo así de largo, y toda la gama de dolores que sintió cuando fue atravesado, y ya los que traía, y ya las laceraciones, contusiones y las heridas penetrantes en la cabeza, ya todo lo que traía Jesús encima. Y todo era una mirada hacia ti, una mirada de amor, una mirada para decir: lo hago por ti. Y quizá cuando la mano se abrió para ser atravesada, pensó y dijo: por todo lo que robaste, por todo tu abuso con esas manos, por eso que no has querido entregar, por esas manos que derramaron sangre, por todo lo que has hecho. Y que solo Dios sabe, porque a lo mejor algunas cosas nunca alguien las ha sabido y solo tú lo has ocultado. Por todo eso se abrió la mano de Jesús y fue atravesada. Y lo de menos es que te pongan el clavo y ya, se acabó el dolor. Pero no quedó ahí. El dolor estaba ahí punzando en cada instante, ¿no? Con todos los nervios. Amado hermano, si bien Dios no promete en ese pasaje de Isaías que se va a llevar todo nuestro dolor y dolencia, lo que sí puedo decirte por todo esto es: Él te comprende más que nadie. ¿Has sentido un ardor? ¿Has sentido dolor? ¿Has sentido en tus manos dolores y rodillas? ¿Has sentido dolores intensos? ¿Has sentido que se parte de repente tu columna y te dices: ay, y ya no puedo más? Jesús sintió eso y más. Y puede decirte: soy varón experimentado en dolores y en quebrantos. Te comprendo, hijo. Te entiendo. Cargué con todo eso porque si tú supieras que el pecado, todo lo que trae, todo lo que destruye y todas las consecuencias y todo lo que devasta, que la cruz fue la única solución para restaurar todas las esferas de este mundo, que a través de ella yo iba a comprender también tu dolor ocasionado por el pecado de otros, cuando te han arrebatado a tu familiar querido, un borracho, cuando te han violado, cuando te han hecho tanta maldad. Hijo, yo te entiendo. Yo cargué con todo el dolor posible para poder entenderte.
Eso sí promete Jesús. Tal vez no nos sane de todo, pero nos entiende perfectamente lo que pasamos. Nos comprende. Nos comprende. ¿Será la última herida? Número 5. Herida de incisión de lanza, que fue causada por un instrumento afilado. Por un instrumento afilado que atravesó su corazón. Muchos médicos hay que han investigado la muerte de Jesús. ¿De qué murió Jesús? Yo digo que murió de amor. Médicamente a lo mejor explotó su corazón y sus pulmones. Yo digo que murió de amor, dando hasta el último dolor para poder sanar todo lo que has hecho, todo lo que hicimos, todo lo que este mundo hace y todo lo que te han hecho a ti también. Él cargó todo el dolor. Siguiente, dice Jorge Valenzuela, un médico de la Universidad de Monterrey, que abordó el tema de la muerte de Jesús. Dice: si nosotros fuéramos a hacer un certificado de defunción, ¿qué escribiríamos? Muerte por paro cardiovascular y respiratorio, debido a choque traumático e hipovolémico, todo causado por crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, arritmia del corazón producidas por estrés, derrame pericardíaco, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo, concluyó. Qué tremendo. Todo lo que se pudiera decir. Yo digo que murió de amor, por ti y por mí. Y sabes, no fue el único sufrimiento de Jesús, porque todo esto es físico y sintió mucho dolor, pero sabes que también tuvo un sufrimiento mental. También hubo un sufrimiento y también fue terrible para él. ¿Sabes cómo comenzó ese sufrimiento? Con un beso que le dio Judas. ¿Has sentido algo así? Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te da un beso y para traicionarte, cuando tu mejor amigo o amiga, la persona en la que más has confiado, te da la espalda y lo hace de esa manera, se siente horrible. ¿Has sentido el estrés de cuando vas a recibir una llamada que no quieres? ¿O cuando vas a recibir una mala noticia? La angustia, el estrés mental y todo lo que pasa. Pues Jesús lo recibió todo eso. Yo he pasado por momentos difíciles desde que me convertí y no he pasado para nada ni un poquito por lo que significa la crucifixión, pero para nada. Me han tocado algunos golpes pero nada que ver con lo que pasó Jesús. Pero sí puedo decirte que me han pasado circunstancias mentales desgastantes y que a veces te sumen en una situación difícil y de depresión, por las que también pasó Jesús. Y es desgastante, pero es bien desgastante, ¿sabes? Tener aquí en tu oreja la voz de Satanás todo el tiempo, que te grita que no vas a poder, que eres un inútil,
que no sirves, que ya no importa. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. A mí sí. Y cuando no puedes dormir y tienes ansiedad y nada te consuela y traes la tentación por todas partes y ya no sientes lo duro sino lo tupido, ¿no?, de una cosa, y luego cuando ya acabas una batalla viene otra y ya te llaman de otro lado y ese día parece que se juntó todo. Bueno, pues a Jesús también se le juntó. No creas que nada más era haberlo clavado, lacerado y todas las heridas, no. Seguramente traía ahí la voz del demonio más importante de aquí. Era Satanás el que estaba a su lado y que no lo soltó desde que sabía que ya era la hora de las tinieblas. Y la idea era que desertara. ¿Sabes cuánta depresión puede ejercer Satanás en un ser humano? Si un demonio luego ejerce tal situación en nuestras vidas que nos aflige, ¿sabes cuánta presión psicológica pudo haber traído sobre Cristo Satanás? ¿Cuántas palabras en su mente aglutinó así? ¡Ah! Y sintió toda una lluvia de tentación y de cosas que lo podían desmoronar hasta el fondo, que tú y yo no podríamos resistir. Pero Cristo estaba siendo avasallado aquí también. Aquí también. No, Satanás no lo iba a soltar. ¿Tú crees que tuvo un segundo de misericordia de Cristo? No, era el momento, porque si lograba vencer a Jesús, si lograba ponerlo fuera de combate porque él pecara, tú y yo no estaríamos aquí. Era la oportunidad y lo avasalló mentalmente. Dice este médico de Monterrey, él también psicólogo, dice, porque además de médico es psicólogo, señaló que su angustia en el Monte de los Olivos, él abandonó el abandono de sus seguidores y la sentencia expedida por Poncio Pilato ejerció un gran estrés emocional en él antes de su muerte. No solo era todo el dolor físico, sino el estrés que podía cargar. Y a veces ese te consume de una manera tremenda. Cristo en el Monte de los Olivos presentó una condición médica que es bastante rara: sangre en el sudor. A esto se le llama hematidrosis. Y se presenta cuando una persona está expuesta a ansiedad extrema. ¿Qué es lo que pasa? Los vasos sanguíneos se rompen debido a la ansiedad y la sangre sale por la glándula sudorípara. Este tipo de ansiedad extrema también se vio en niños que vivían en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y fueron bombardeados por los nazis. Cuando pasó eso, esos niños experimentaron eso. Está la ansiedad que se presenta, el estrés que no aguanta y se empiezan a reventar los vasos capilares. Esa ansiedad experimentó Jesús. ¿Qué lluvia de cosas habrá tenido en su mente? ¿Qué lluvia de cosas habrá tenido? Y lo único que lo fortaleció fue mirarte a ti para darte una oportunidad. Para darte una oportunidad. Has pasado por momentos difíciles, de ansiedad, de estrés. Jesús pasó por más. Por eso la Escritura no falla cuando dice: es varón experimentado en dolores y quebranto. No falla. Sabe todo. Jesús sintió todo para cargar con todo tu dolor.
para entenderte y para también pagar el precio del dolor que le provocaste a muchas personas con tu pecado, y para que la misericordia y la justicia se intersectaran, para que un Dios justo pudiera ejercer toda la justicia y descargar toda su ira, porque tu pecado merece toda la ira de Dios. Pero la misericordia de Él no está en que desaparecen las cosas y ya, sino en que la recibió el mismo Dios. Isaías 53:6 dice el profeta: todos nosotros, ya que entendiste, dijo en el verso 5, ya que entendiste que Él tuvo que ser herido, y cuando dijo el profeta molido, pues ya te diste cuenta cómo fue totalmente molido, machacado en dolor. Nadie ha experimentado ese dolor, machacado, molido. Bueno, ya te diste cuenta, y que fue por tus pecados. Dice el profeta: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó todo tu pecado y lo puso en él. Y entonces el Padre desquitó toda la ira sobre él. Y creo, sin equivocarme, que el dolor más intenso que experimentó Jesús fue uno emocional y mental cuando estaba clavado. Y fue cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el dolor más grande. Tú y yo no lo entendemos quizá, pero millones y millones, el Padre y el Hijo habían estado juntos. No billones de años, no trillones y trillones, o no lo sé, porque ellos no tienen inicio. Están desde la eternidad y hasta la eternidad, y nunca se habían separado. ¿Has pensado en eso? Nunca. No sé si tú alcanzas a entender lo que son trillones de años o más al infinito de una comunión eterna. Y un día, Cristo sintió lo que nunca en la eternidad había sentido. El Padre lo abandonó. Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué me has abandonado? ¿Has perdido un hijo? ¿Te han secuestrado a alguien? ¿Se ha de sentir feo? Yo no lo he tenido que pasar. Dios lo pasó por ti. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Mira cuántos versículos hay que apelan a una cosa. Jesús era justo y lo que pasó fue por ti. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y lo hizo voluntariamente por nosotros. Por eso, por ese motivo, el cristiano decide voluntariamente, ¿sabes?, entregarse a Él. Esto no es un sentimiento. Esto que te narro es una decisión de decir: si Él se entregó así por mí, yo me voy a entregar así por Él. Y esa decisión muchos la han tomado en la historia. No se necesita un cuadro emocional, solo se necesita entender esto que te acabo de explicar
que Él recibió un pago de mucho dolor por ti, que fue el justo por los injustos, que eso implicó todo, y tomar una decisión. Si Él se entregó por mí, yo me voy a entregar por Él. Y el dolor que experimente seguro no va a ser el mismo que Él sintió. No va a ser igual. Eso es convertirse a Dios. Y lo hace Dios de la manera más sublime. No te obliga, pero te presenta todo su amor. Cristo predicó desde la cruz, que era su púlpito, el amor por ti. Dice Primera de Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por todos lados está. Amado amigo, solo hay una cosa que puede detener que tú creas de verdad en esto. Solo hay una cosa que impide que uno pueda creer de corazón en lo que acabo de narrarte. ¿Qué es? ¿Qué es lo único que impide? Que no estés arrepentido. Eso es todo. Que tú no quieras dejar tu pecado. Que a ti no te importe Jesús. Que te importe más tu egoísmo y tu vida. Y que digas, a mí me importa más esto que Dios. Solo eso. En Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste. ¿De qué tenían que creerle? De este evangelio. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Por qué? Porque esos publicanos y rameras, lo peor, sintieron la necesidad de decir, estoy bien mal. Ya ¿qué puedo hacer con mi vida? Y por eso ellos le creyeron y se arrepintieron. Dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¿Por qué la gente no toma una decisión con esto? Pues vamos a ser bien directos y claros. Porque no se quieren arrepentir. Ahí lo dice. Porque no se puede tener una fe en Jesús y amarlo con todas tus fuerzas, si no de verdad te has arrepentido y estás dispuesto a dejar todo tu pecado y a dejar toda tu maldad. Es un engaño decir, hoy voy a creer en Jesús y seguir viviendo pecando. Eso es un engaño. Es un engaño decir, sí, yo voy a amar a Dios y seguir con tu vida igual, sin haber cambiado de pensamiento, sin haber cambiado de intenciones, sin haber hecho todo lo que narramos de arrepentirse. Es un engaño. Es una fe falsa. Es una fe como mucha gente practica. Nada más dice creer en Jesús. Pero si no estás dispuesto a arrepentirte y amarlo a Él con todo tu corazón, no puedes creer de verdad en lo que acabo de narrarte. Si no estás dispuesto a rendirle tu vida, porque Él la rindió para ti, no eres un cristiano. No ha venido la fe verdadera a ti. Pero si tú estás dispuesto y dices, yo creo en Jesús y yo quiero ir y yo abrazo esa cruz y yo tomo esa cruz, para ti es esto.
Si tú estás dispuesto a arrepentirte, a entregar por amor a Él todo, todas tus dolencias, a lo que te hicieron, lo que te hizo tu papá, a mí también me hizo mi papá algo, lo que te hizo tu mamá, lo que te hicieron tus amigos, vecinos, familiares, no sé lo que te han hecho las personas. Si estás dispuesto a entregar eso a cambio de este amor, para ti es este regalo. Dice Efesios 2:8 y con eso termino. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Un regalo. Ya no hay que hacer nada. No tienes que cumplir con algo, ni hoy ayunar 24 horas, ni 30, nada. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Eso es para ti. Si tú hoy dices, me arrepiento de todo corazón, entrego todo mi pecado y decido creer en Cristo como el sustituto, como el que clavó todos mis pecados y los llevó a la cruz en un acta para ser quitados. Para ti es este regalo. Y Dios mismo desde el cielo te dice, porque por gracia sois salvos. Amén. Cierren sus ojos y mediten en esto. ¿Por qué mucha gente ha visto, oído el sacrificio de Jesús y no pasa nada en sus vidas? Es sencillo, porque no se quiere arrepentir. No quiere dejar atrás todo y correr y echarse en los brazos de un Dios amoroso que te dice, por gracia, sois salvos. Ya hice todo. Pero solo deja atrás tu vida de maldad. Deja atrás todo tu pecado. Deja atrás todo. Deja atrás el qué dirán, el qué va a decir las personas. Y hoy abrázate de la cruz de Jesús y de su sangre que te limpia de todo mal. Es en la sangre, en ese cordero que fue inmolado, es decir, que fue sacrificado por nosotros, que hoy tenemos perdón. ¿Por qué no? Si estás arrepentido, hoy te acercas como un niño y abrazas la cruz. Todos nosotros, la verdad es que hicimos mal, no hay aquí uno bueno. Todos nos descarriamos como ovejas y escogimos hacer lo que queríamos. Y Dios, queriendo descargar toda su ira de justicia, la cargó en Él. La cargó en Él. Todas esas cosas se agolpan en nuestro corazón. La ira de Dios sobre nosotros cargada en Cristo. La cruz, misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Jesús, varón experimentado en dolores. Él ciertamente cargó con todo el dolor. Y muchas verdades que te he hablado de la cruz en estos días. Y todo lo que pasó. Y todo el dolor. Todo eso hoy se resume en una cosa. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todo el pecado lo cargó en Jesús. Todas las cosas. Todo tu pecado lo cargó en Jesús. Tus adulterios, tus robos, mentiras, amarguras, pleitos, tus iras, tus odios, todo lo cargó en Él. Todo lo que has hecho en oculto, tus cobardías, tu no querer pararte por la verdad cuando tenías que hacerlo, tus blasfemias. ¿Y cuántas veces asesinaste a una persona en tu corazón y la odiaste con todo tu corazón? Todo lo cargó en Cristo para que hoy tú y yo pudiéramos tener vida eterna y recibir el regalo más grande de todos. Y Jesús experimentó el dolor más grande, algo que tal vez no podemos entender, pero tuvo que ser así. Tuvo que ser así para que tú y yo tuviéramos una segunda oportunidad. Lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros es algo que debemos entender y algo que debería de producir este mensaje. Hoy tú has entendido lo que Cristo ha pagado por ti. Hoy tú lo entendiste. Y ahí tienes de dos opciones. Tomas una decisión y entregas tu vida a Él por amor. O la otra es que lo rechaces. Y que en el día del juicio ya no tendrás excusa para decir: Señor, yo no sabía el valor de lo que tú hiciste. Ya no podrás decir eso. Ya no podrás decir en aquel día: yo no sabía que Jesús había pagado tan alto precio por mí. Ya no, ya lo conoces ahora. Ya lo conoces ahora. Hay dos opciones. ¿Cuál vas a escoger tú? ¿Cuál vas a escoger tú? Cuando Dios te está queriendo dar el regalo más grande que puede dar, su propio Hijo, el regalo de la salvación, el regalo de la salvación.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos, todo y el tuyo. Ahí lo cargó. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero una verdadera fe implica también un verdadero arrepentimiento, un abandonar mi manera de pensar, mis intenciones egoístas, de veras hacer un cambio total y entonces entregarle toda mi vida a Cristo. Y en eso, y entonces por gracia, ya no hay que hacer más. Por gracia sois salvos. Dios te dice a ti que eres limpio. Eres limpio. Que toda la sangre que derramó valió la pena. Hay un fruto para eso. Eres tú. Y eres su gozo y alegría hoy. Eres su alegría. Valió la pena que Cristo tuviera tal dolor si tú ibas a creer el día de hoy. Si tú ibas a poder creerle y a entregar. Que nada te estorbe. Que nada se interponga. Sé valiente. Y entrégate a Jesús como Él lo fue valiente por amor a ti. Padre, en esta hora, Señor, en esta hora, anunciamos lo que los profetas anunciaron desde el principio, Señor. En esta hora anunciamos que Cristo murió por todos nosotros y que fue resucitado al tercer día, Señor, y que vendrá otra vez por los suyos y que vendrá otra vez. Señor, que se cumpla tu voluntad, que la sangre de Cristo sea rociada en todos aquellos que hoy pudieron acercarte a ti con ese corazón necesitado, que sean limpiados con lo único que puede limpiarnos, Señor,
Padre, Padre, perdónalo, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea.